Varsovia amaneció aquel 23 de noviembre, envuelta en una neblina gris y opresiva, como si la propia ciudad estuviera anticipando el peso de lo que estaba por suceder en la vida de Úrsula Stasiak. En el interior de su espaciosa casa, el silencio era casi un habitante más, una presencia densa que llenaba los pasillos vacíos mientras ella cumplía su ritual frente al espejo. A sus 55 años, Úrsula se observaba con una mezcla de resignación y dignidad, aplicándose una base de maquillaje suave para ocultar las ojeras de un cansancio que no era físico, sino del alma. El aroma a laca y a su perfume clásico flotaba en el aire, intentando enmascarar la falta de calidez en ese hogar. Ella se ajustaba los últimos detalles de su peinado, recogiendo sus cabellos grisáceos con una precisión casi militar, preparándose no para una fiesta, sino para cumplir, una vez más, con el papel que había interpretado durante 3 décadas, el de la esposa perfecta, silenciosa y siempre presente en la sombra. El vestido que eligió para esa noche era de un azul marino profundo, una prenda elegante, de corte conservador, que gritaba discreción y buen gusto, pero que también servía como una armadura para pasar desapercibida. Úrsula se alisó la tela sobre las caderas con las manos un poco frías, recordando vagamente que hubo un tiempo en que le gustaba usar colores vivos y telas que se movían con el viento. Pero esos tiempos parecían pertenecer a otra vida, a una mujer que existió antes de que Andrzej absorbiera todo el oxígeno de la habitación. Mientras se miraba, no veía a una mujer fea, pero sí a alguien que se había ido borrando a sí misma poco a poco, cediendo espacio para que el ego de su marido pudiera expandirse sin límites. Ella era el cimiento invisible de esa familia, la estructura que nadie nota hasta que el edificio se derrumba, y esa noche, aunque ella aún no lo sabía, los cimientos estaban a punto de sufrir un terremoto devastador. La entrada de Andrzej en la habitación rompió el trance de sus pensamientos. Él entró ajustándose los gemelos de la camisa, con esa prisa impaciente que siempre lo caracterizaba, sin siquiera dignarse a mirarla a los ojos. Pasó por su lado dejando una estela de loción cara y frialdad, y cuando finalmente sus ojos se posaron en ella por un breve segundo, no hubo brillo, ni admiración, ni siquiera un atisbo de gratitud por la compañera de toda una vida. Simplemente soltó un «Te ves decente, vamos que se hace tarde», una frase dicha con tal indiferencia que golpeó a Úrsula más fuerte que un insulto directo. La palabra «decente» resonó en su mente como una sentencia de mediocridad funcional. No era hermosa, no era deseable, simplemente era adecuada, como un mueble viejo que cumple su función y no molesta en la decoración. Durante el trayecto en el coche hacia la calle Nowy Świat, el único sonido era el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el limpiaparabrisas marcando el ritmo de una conversación que nunca ocurría. Úrsula miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como estrellas fugaces borrosas, mientras su mente repasaba involuntariamente el inventario de sus sacrificios. Recordó las noches en vela en el hospital, cuando él tuvo el infarto hacía 5 años, limpiando su sudor y sosteniendo su mano cuando él estaba aterrorizado por la muerte. Recordó cómo vendió las joyas que heredó de su abuela para cubrir las deudas de juego que él juró que eran malas inversiones, y cómo crió a sus 2 hijos prácticamente sola mientras él construía su imperio. Todo ese amor vertido durante 32 años parecía haberse evaporado dentro de ese coche de lujo, dejando solo un vacío frío y una distancia insalvable entre el asiento del conductor y el del copiloto. Al llegar al antiguo y majestuoso edificio donde se celebraba la fiesta, la atmósfera cambió drásticamente, pasando del silencio sepulcral del coche al bullicio superficial de la alta sociedad de Varsovia. Subieron las escaleras de mármol y entraron en un apartamento de techos altos, iluminado por lámparas de araña que hacían brillar las copas de cristal en las manos de los invitados. El aire estaba cargado de risas ensayadas, música suave de jazz y el tintineo de las joyas. Era un escenario perfecto de éxito y felicidad fingida. Úrsula sintió esa opresión familiar en el pecho, esa sensación de ser una impostora en su propia vida, sonriendo educadamente a personas que solo la saludaban por ser la esposa de Andrzej. Se movía con gracia, aceptando una copa de vino que apenas probaría, manteniéndose siempre un paso atrás de su marido, dejándole ser el sol mientras ella orbitaba silenciosamente como una luna apagada. La dinámica de la velada siguió el guión habitual.
Andrzej se convirtió instantáneamente en el centro de atención, encantador, carismático y ruidoso, contando anécdotas donde él siempre era el héroe, mientras Úrsula asentía en los momentos correctos. Ella observaba cómo él se transformaba, llenándose de energía con la admiración ajena, una energía que nunca traía a casa. Para los demás, ellos eran el matrimonio modelo, la pareja estable que había resistido el paso del tiempo, pero Úrsula notaba los detalles que nadie más veía, la forma en que él evitaba tocarla, cómo su mirada vagaba por la sala buscando algo más interesante que su propia esposa, y cómo interrumpía sutilmente cualquier comentario que ella intentara hacer. Era una humillación lenta y por goteo, una erosión constante de su autoestima que había aprendido a soportar con una paciencia estoica, creyendo erróneamente que eso era lo que hacían las mujeres decentes de su generación. Entonces, el ambiente en la sala pareció cambiar de temperatura. Una corriente eléctrica invisible recorrió el grupo de hombres donde estaba Andrzej, cuando Natalia cruzó la puerta. Era imposible no mirarla. Tenía unos 35 años y llevaba un vestido rojo intenso, ajustado como una segunda piel, que contrastaba violentamente con los tonos apagados y conservadores del resto de las mujeres en la sala. Su presencia era una declaración de intenciones, una explosión de vitalidad y sensualidad descarada que hizo que las conversaciones se detuvieran momentáneamente. Úrsula sintió un nudo en el estómago, no por la belleza de la mujer, sino porque conocía a su marido mejor que nadie y sabía exactamente lo que estaba pasando por su mente antes incluso de que él se girara. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión sexual que no pertenecía a una reunión de viejos amigos, sino a algo mucho más primitivo y peligroso. La reacción de Andrzej fue tan obvia que resultó grotesca. Sus ojos se clavaron en la figura de Natalia con una avidez que rozaba la falta de respeto, como un depredador visualizando una presa, olvidando por completo que su esposa estaba parada justo a su lado. Se enderezó, metió el estómago y su voz se volvió un tono más grave, más performativa, intentando atraer la atención de la recién llegada. Úrsula observó cómo las pupilas de él se dilataban y cómo una sonrisa tonta se dibujaba en su rostro, una expresión que ella no había visto dirigida hacia ella en décadas. Lo más doloroso no fue la atracción. Ella sabía que los ojos pueden vagar, sino la total falta de disimulo, la ausencia de ese filtro de respeto que uno mantiene en público por consideración a su pareja. Él estaba desnudando a esa mujer con la mirada delante de todos, y cada segundo que pasaba, Úrsula se sentía más pequeña, más invisible, más descartable. El grupo de hombres, envalentonado por el alcohol y la atmósfera permisiva, comenzó a hacer comentarios en voz baja, risas cómplices y codazos, celebrando la llegada de la mujer del vestido rojo. Uno de los amigos de Andrzej, un hombre con la cara enrojecida por el whisky, se inclinó hacia él y con una voz lo suficientemente alta para ser escuchada por el círculo cercano, hizo una broma de mal gusto sobre lo mucho que le gustaría estar soltero en ese momento. Úrsula se tensó, esperando que su marido hiciera lo correcto, reírse cortésmente para salir del paso, cambiar de tema, o en el mejor de los casos, tomarla de la mano para reafirmar su vínculo. Pero Andrzej no hizo nada de eso. Se quedó mirando a Natalia, que ahora reía al otro lado de la sala, y parecía estar calculando mentalmente, sopesando opciones, completamente embriagado por la fantasía de juventud que ella representaba. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable, el momento que dividiría la vida de Úrsula en un antes y un después definitivo. Ante la broma de su amigo sobre la tentación, Andrzej no solo no la rechazó, sino que subió la apuesta con una crueldad innecesaria. Con una copa en la mano y la voz clara, sin rastro de ironía, soltó la frase que cayó como una bomba en medio del salón. Te lo digo en serio, cambiaría a mi esposa por esa mujer sexy sin dudarlo un segundo. El tiempo pareció detenerse de golpe. Las risas se cortaron en seco, las copas dejaron de tintinear, y un silencio gélido, absoluto y asfixiante se apoderó del grupo. 20 personas escucharon la declaración. Úrsula sintió como la sangre huía de su rostro, dejándola helada, mientras las palabras de su compañero de vida reverberaban en el aire, no como un chiste, sino como una verdad brutal que acababa de ser dicha en voz alta. El silencio que siguió a esas palabras no fue simplemente la ausencia de ruido, fue una entidad física, pesada y sofocante,
que aplastó a Úrsula contra el suelo de parqué. Podía sentir las miradas de las 20 personas presentes, clavándose en ella como agujas, no con admiración ni respeto, sino con esa lástima insoportable que se reserva para las víctimas de una catástrofe pública. Nadie se atrevía a respirar, ni siquiera la mujer del vestido rojo, que había dejado de reír y miraba la escena con una mezcla de incomodidad y sorpresa. Úrsula sintió que el suelo bajo sus pies se volvía líquido. El zumbido en sus oídos era ensordecedor, bloqueando cualquier sonido externo. En ese instante, no era una mujer de 55 años con una carrera y una historia. Se sintió reducida a un objeto viejo en una estantería de ofertas, una mercancía devaluada que su propietario estaba dispuesto a liquidar por un modelo más nuevo y brillante frente a toda su audiencia. La mente de Úrsula, en un mecanismo de defensa desesperado, comenzó a proyectar imágenes de los últimos 32 años a una velocidad vertiginosa, contrastando brutalmente con la frase que acababa de escuchar. Vio las noches en vela cuidando de sus hijos enfermos, mientras Andrzej viajaba por negocios, las cenas recalentadas esperándolo hasta la madrugada y las miles de pequeñas renuncias diarias que ella había hecho para que él pudiera brillar. La crueldad de la declaración no radicaba solo en el deseo sexual por otra, eso era humano, sino en la facilidad con la que él estaba dispuesto a borrar toda una vida de lealtad por un capricho momentáneo. Lo que más le dolió no fue el insulto a su belleza, sino la confirmación de que para él ella era intercambiable. Su historia compartida, sus sacrificios y su amor no valían nada comparados con la novedad de una piel tersa y un vestido rojo. Por un segundo, el impulso primitivo de Úrsula fue echarse a llorar, gritar o salir corriendo para esconder su vergüenza en el baño más cercano, como habría hecho una mujer más joven o más insegura. Sus manos temblaban violentamente y la náusea le subía por la garganta, quemándola. Pero entonces, algo dentro de ella, quizás el remanente de esa dignidad que había cultivado en silencio durante décadas, se endureció como el acero. No les daría el espectáculo de la esposa histérica, no permitiría que Andrzej se saliera con la suya viéndola derrumbarse. Respiró hondo, tragando el nudo de lágrimas con una fuerza de voluntad sobrehumana, y enderezó la espalda. La transformación fue sutil pero perceptible. La mujer invisible de repente ocupó todo el espacio de la habitación, y cuando levantó la vista hacia su marido, sus ojos no tenían tristeza, sino un fuego frío y calcinante. Con una calma que aterrorizó a los presentes más que cualquier grito, Úrsula dio un paso hacia Andrzej, invadiendo su espacio personal. Su voz no tembló. Salió baja, controlada y peligrosamente clara. ¿La cambiarías sin dudarlo?, repitió ella, saboreando cada sílaba amarga. Es curioso, Andrzej. Me pregunto si esa mujer del vestido rojo estaría dispuesta a limpiarte el vómito y cambiarte las sábanas cuando tu cuerpo colapse de nuevo, como hice yo durante 3 semanas después de tu infarto. La mención de la enfermedad, un detalle íntimo y visceral, borró la sonrisa estúpida de la cara de su marido. Úrsula no estaba atacando con insultos, estaba atacando con hechos, desmantelando la fantasía heroica que él había construido frente a sus amigos y recordándoles a todos la fragilidad humana que solo una esposa conoce. No se detuvo ahí. La presa se había roto y la verdad fluía incontenible. Me pregunto también, continuó, mirando ahora a los amigos de él, si ella vendería las joyas de su abuela, las únicas herencias de su familia, para pagar tus deudas de juego y evitar que los cobradores embargaran nuestra casa, como hice yo hace 10 años sin decírselo a nadie para proteger tu precioso orgullo. El jadeo colectivo en la sala fue audible. Andrzej se puso pálido, boqueando como un pez fuera del agua. Ella estaba aireando los trapos sucios que él había escondido tan meticulosamente bajo su fachada de hombre de éxito. Úrsula estaba reescribiendo la narrativa en tiempo real. Él no era el proveedor magnánimo, y ella la carga. Ella había sido la salvadora, y él, el lastre. Úrsula clavó sus ojos en los de él por última vez, viendo cómo el deseo por la otra mujer se había evaporado, reemplazado por el pánico y la vergüenza. Tienes toda la razón, querido, dijo, y su voz se quebró ligeramente, no por debilidad, sino por la finalidad de lo que estaba a punto de decir. Deberías cambiarme, deberías irte con ella. No porque yo no sea suficiente, sino porque yo merezco a alguien que no necesite humillarme en público para sentirse un hombre importante.
Me merezco a alguien que vea en mí algo más que una vieja esposa funcional. Fue un golpe de gracia, una declaración de independencia firmada delante de testigos. No estaba pidiendo clemencia, estaba renunciando al cargo. Dejó la copa de vino sobre una mesa cercana con un sonido seco y definitivo, que resonó como un martillazo. Sin esperar una respuesta, porque ninguna respuesta habría sido suficiente, Úrsula se dio la vuelta. El sonido de sus tacones sobre el suelo de madera antigua marcó el ritmo de su salida, un sonido solitario y digno en medio del silencio sepulcral de la fiesta. Nadie intentó detenerla. La vergüenza en la habitación era tan densa que paralizaba a todos. Andrzej se quedó allí, estático, con la cara roja y las manos inútiles a los costados, incapaz de procesar que la mujer que había sido su sombra durante 30 años acababa de eclipsarlo por completo. Úrsula no miró atrás, ni una sola vez. Cruzó el umbral de la puerta con la cabeza alta, recogió su abrigo del guardarropa con movimientos mecánicos y salió del apartamento, dejando atrás el calor, las luces y la mentira de su matrimonio perfecto. El aire de la calle la golpeó como una bofetada física. Era una noche helada de noviembre en Varsovia, con una temperatura que calaba hasta los huesos. El contraste entre el ambiente sofocante y perfumado de la fiesta y la crudeza del viento nocturno fue un choque térmico necesario. Úrsula aspiró el aire frío con avidez, sintiendo cómo quemaba sus pulmones, y despejaba la niebla de su mente. No buscó un taxi, ni llamó a un Uber. Simplemente comenzó a caminar. Necesitaba sentir el movimiento de sus piernas. Necesitaba sentir el suelo firme bajo sus pies para asegurarse de que no se había desmoronado. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente se desbordaron, pero no eran lágrimas histéricas. Eran lágrimas calientes y silenciosas que se enfriaban rápidamente en sus mejillas, trazando mapas de dolor en su rostro. Caminó sin rumbo fijo por la calle Nowy Świat, pasando por escaparates iluminados y cafeterías donde parejas jóvenes reían ajenas a su tragedia. Se sentía como un fantasma deambulando por el mundo de los vivos. Cada paso le dolía, no físicamente, sino emocionalmente, como si estuviera arrancándose una piel vieja y pegada a carne viva. La ciudad, con sus luces de neón reflejándose en los charcos y el sonido distante de los tranvías, le parecía hostil y a la vez extrañamente acogedora en su indiferencia. Nadie la conocía allí. Para los transeúntes, ella era solo una mujer elegante caminando sola en la noche. Esa anonimidad fue un bálsamo. Por primera vez en décadas, no era la esposa de Andrzej, era solo Úrsula, una mujer herida caminando bajo el cielo gris de Polonia. A medida que la adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disiparse, dio paso a un dolor sordo y profundo, una sensación de vacío en el pecho, donde antes residía su certeza sobre el futuro. Se sentó en un banco húmedo cerca del parque Łasienki, ignorando el frío que traspasaba su abrigo. Se sentía rota, sí, como un jarrón que ha sido tirado al suelo con violencia. Pero en medio de esos fragmentos esparcidos, había algo más, una sensación pequeña y aterradora que tardó unos minutos en identificar. Estaba viva. El mundo no se había acabado porque Andrzej la hubiera rechazado. Su corazón seguía latiendo, sus pulmones seguían respirando. En esa soledad gélida, paradójicamente, sintió la primera chispa de una libertad que no había pedido, pero que ahora se extendía ante ella como un abismo oscuro y, quizás, lleno de posibilidades. El regreso a casa esa noche fue un acto de sonambulismo doloroso. Úrsula entró en su propio hogar como si fuera una intrusa, con el silencio de las habitaciones golpeándola más fuerte que el viento de la calle. No encendió las luces. Conocía de memoria cada rincón de esa casa que ella misma había decorado y cuidado, pero que ahora sentía contaminada por la presencia de un extraño. Andrzej no había regresado todavía, y eso, irónicamente, le dio un breve respiro. En lugar de ir al dormitorio principal, ese santuario conyugal que ahora le parecía una farsa, se dirigió a la habitación de invitados, un espacio neutral y frío. Se acostó vestida, con el abrigo aún puesto, mirando el techo en la oscuridad. No durmió. Pasó las horas escuchando los ruidos de la casa, el asentamiento de las vigas, el motor del refrigerador, esperando el sonido de la llave en la cerradura que confirmaría que la pesadilla continuaba. Su mente era un campo de batalla donde la humillación luchaba contra una extraña y naciente claridad.
El amanecer llegó con una luz gris y sucia que se filtraba por las persianas, trayendo consigo la realidad inevitable del día después. Úrsula escuchó los pasos pesados de Andrzej en el piso de abajo alrededor de las 7 de la mañana. Había vuelto, probablemente borracho, y se había quedado en el sofá o en su despacho. Ella bajó a la cocina, no para servirle el café como había hecho durante 30 años, sino para buscar agua. Lo encontró allí, sentado en la mesa de mármol, con la camisa de la noche anterior arrugada y la cara hinchada por el alcohol y la falta de sueño. Al verla entrar, no hubo arrepentimiento en su rostro, ni siquiera esa culpa vergonzosa de quien sabe que ha cruzado una línea. Por el contrario, Andrzej la miró con una mezcla de irritación y cansancio, como si ella fuera la causante de su dolor de cabeza, preparando el terreno para la estrategia más vieja y cruel del manual del manipulador. Antes de que Úrsula pudiera decir una palabra, Andrzej lanzó su ataque preventivo, una maniobra de gaslighting ejecutada con la precisión de un experto. «Espero que estés contenta con el espectáculo que montaste anoche», dijo, con voz ronca y acusatoria, frotándose las sienes teatralmente. «Hiciste que todos se sintieran incómodos con tu histeria. Era una broma, Úrsula, una simple broma entre hombres, y tú tuviste que convertirlo en un drama griego y humillarme delante de mis socios». Su tono era tan convincente, tan lleno de una falsa indignación moral, que por un segundo, el viejo hábito de Úrsula de dudar de sí misma intentó activarse. Él estaba intentando reescribir la realidad, transformar su crueldad en un chiste malentendido, y la legítima defensa de ella en locura o falta de sentido del humor. Era la táctica de siempre, hacerla sentir pequeña, loca y culpable por tener sentimientos. Pero esa mañana, algo fundamental había cambiado en la química interna de Úrsula. El hechizo se había roto la noche anterior bajo las luces de la fiesta. Mientras lo escuchaba hablar, culpándola por no haber aceptado ser pisoteada con una sonrisa, no sintió la culpa habitual, sino una revelación fría y cristalina. Lo observó como si estuviera detrás de un cristal blindado, vio sus manos temblorosas, su mirada esquiva, su narcisismo patético tratando de proteger su ego a toda costa. Se dio cuenta de que él no estaba arrepentido de haberla herido. Estaba furioso porque ella se había atrevido a responder. Entendió que durante años él había estado erosionando su cordura con estas pequeñas manipulaciones, convenciéndola de que sus reacciones eran exageradas para que él nunca tuviera que hacerse responsable de sus acciones. Esa comprensión fue dolorosa, pero increíblemente liberadora. Úrsula dejó el vaso de agua sobre la mesa con suavidad y lo miró directamente a los ojos, con una serenidad que lo desarmó más que cualquier grito. «No, Andrzej», dijo con voz firme, sin el temblor de la noche anterior. «Lo que me humilló no fue mi reacción, fue tu desprecio, y no voy a permitir que me llames loca por tener dignidad. Si para ti nuestro matrimonio es un chiste que puedes contar para hacer reír a una extraña, entonces el chiste se ha terminado». No esperó su réplica, ni sus excusas, ni sus gritos. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándolo con la palabra en la boca. Subió a su habitación. Se duchó con agua hirviendo como si quisiera arrancarse la suciedad de sus palabras de la piel. Se vistió con ropa cómoda y salió de la casa antes de que él pudiera intentar manipularla de nuevo. Necesitaba aire, y necesitaba verdad. Su refugio fue una pequeña cafetería en el barrio de Mokotov, donde había quedado con Ewa, su amiga de la universidad y psicóloga, la única persona que conocía la versión sin editar de su vida. Cuando Ewa la vio entrar, con los ojos hinchados pero con la mandíbula apretada, supo que algo grave había pasado. Úrsula le contó todo, desde el vestido rojo hasta la frase devastadora y la huida. Esperaba consuelo, un abrazo y las frases típicas de «él es un idiota», pero Ewa la escuchó en silencio, con una expresión grave y analítica. El apoyo de Ewa no fue complaciente, fue un espejo de realidad. «Úrsula, lo que hizo es imperdonable», dijo Ewa, tomando sus manos sobre la mesa. «Pero necesito decirte algo que he estado guardando, porque no sabía si estabas lista para escucharlo, y creo que ahora necesitas todas las piezas del rompecabezas para decidir tu futuro». El corazón de Úrsula se detuvo por un segundo. Ewa respiró hondo y soltó la bomba que terminaría de destruir la imagen idealizada de Andrzej. Esa mujer, Natalia, no es alguien que conoció anoche en la fiesta. Los vi almorzando juntos hace 3 semanas en un restaurante cerca de mi consultorio. No se estaban besando, pero la forma en que él la miraba, «Úrsula,
Tenían una intimidad que no se construye en 5 minutos. Él te mintió anoche al actuar como si fuera un encuentro casual impulsado por el alcohol. La revelación cayó sobre Úrsula como un bloque de cemento. No había sido un desliz de borracho, ni un impulso momentáneo de lujuria masculina. Había sido una actuación. Él ya conocía a la mujer. La crueldad de su comentario en la fiesta tenía raíces más profundas. Él ya la estaba comparando con ella desde hacía tiempo. Esa nueva información transformó el dolor de Úrsula en una ira fría y justiciera. Se sintió estúpida, ingenua, utilizada. Todas las veces que él había llegado tarde, todas las reuniones de negocios, que se alargaban, cobraron un nuevo y siniestro significado. Su bondad, su paciencia y su lealtad habían sido usadas como un felpudo sobre el cual él se limpiaba los pies antes de ir a buscar emoción en otro lado. La imagen de Andrzej como un hombre torpe pero fiel se desintegró, revelando a un hombre calculador que quería tenerlo todo. La esposa madre que le cuidaba la vida y la amante joven que le subía el ego. Úrsula sintió una náusea física, pero esta vez no la paralizó. Al contrario, la indignación actuó como combustible. La víctima que imploraba amor había muerto en esa cafetería. En su lugar, estaba naciendo una jueza implacable. «Gracias por decírmelo», dijo Úrsula, secándose una lágrima solitaria que se había escapado. Su voz sonó metálica, irreconocible incluso para ella misma. «Esto lo cambia todo. Ya no se trata de perdonar una borrachera. Se trata de decidir quién soy yo cuando nadie me está mirando». Pagó la cuenta con gestos precisos y se despidió de Ewa con un abrazo rápido. No volvió a casa inmediatamente. Sentía una necesidad urgente de hacer algo físico, algo tangible que fuera exclusivamente suyo, que no tuviera nada que ver con ser la esposa de. Sus pies la llevaron, casi por instinto, hacia una zona de la ciudad que no visitaba hacía años, hacia una vieja tienda de suministros de arte que solía frecuentar cuando era joven y soñaba con ser pintora, antes de que el matrimonio y los hijos devoraran su tiempo y su identidad. Entrar en la tienda fue una experiencia sensorial abrumadora. El olor a trementina, a óleo, a madera y a papel de algodón la golpeó como un recuerdo visceral de una vida interrumpida. Úrsula caminó por los pasillos tocando los tubos de pintura como si fueran talismanes sagrados. Sus dedos recordaban la textura, el peso de los pinceles, la promesa de un lienzo en blanco. No pensó en el precio, ni en si tenía talento todavía, ni en qué diría Andrzej si la viera gastando dinero en tonterías. Llenó una cesta con colores vibrantes, rojos, azules, amarillos ocres y varios lienzos de gran tamaño. Comprar esos materiales no fue un hobby, fue un acto de guerra, una declaración de soberanía. Estaba recuperando las herramientas para pintar su propia vida, literalmente, decidida a llenar el vacío gris que él había dejado con sus propios colores. Cuando Úrsula regresó a casa esa tarde, cargada con lienzos y bolsas de pinturas, Andrzej la esperaba en el salón con una actitud que oscilaba entre la cautela y la prepotencia defensiva. Probablemente esperaba encontrar a una esposa derrotada, lista para aceptar una disculpa a medias y volver a la normalidad del silencio cómplice. Sin embargo, lo que vio entrar por la puerta fue a una mujer que parecía haber crecido 10 centímetros. Úrsula no le pidió ayuda con las bolsas. Pasó de largo, convirtió la habitación de invitados, su refugio de la noche anterior, en un estudio improvisado, y solo entonces bajó a enfrentarlo. No preparó la cena, ni preguntó cómo le había ido el día. Se sentó en el sillón frente a él, con la calma de quien tiene una mano de cartas ganadora, y por primera vez en años fue ella quien dictó el ritmo de la conversación, dejando claro que la era de la esposa invisible había terminado oficialmente. Sin preámbulos, Úrsula soltó la información que Ewa le había dado, no como una pregunta, sino como un hecho consumado. Sé que no la conociste anoche. Sé que almorzaron hace 3 semanas y sé que me has estado mintiendo a la cara. La revelación golpeó a Andrzej con la fuerza de un tren. Su cara pasó del rojo de la indignación al blanco del miedo en un segundo. Intentó balbucear, negar, buscar una salida, pero la mirada de Úrsula lo clavó en el sitio. Ella no gritó, lo cual lo aterrorizó más. Con voz serena, le presentó un ultimátum que no admitía negociación. O aceptaba una transparencia radical, cortaba absolutamente todo contacto con Natalia frente a ella y comenzaban terapia de pareja esa misma semana. O él podía hacer las maletas,
e irse a vivir su fantasía de soltero esa misma noche. No era una amenaza vacía. La maleta de ella ya estaba mentalmente hecha. La reacción de Andrzej fue una mezcla patética de incredulidad y pánico. Durante décadas, había dado por sentada la presencia de Úrsula, asumiendo que ella era una constante inamovible en su vida, como los muebles o el techo de la casa. Enfrentarse a la posibilidad real y tangible de que ella lo dejara, y peor aún, de que lo dejara por su propia incompetencia, sacudió los cimientos de su ego. Vio en los ojos de su esposa una frialdad desconocida, una puerta cerrándose. El miedo a perder su estatus, su comodidad y, en el fondo, a la única persona que realmente lo conocía y lo soportaba, lo hizo colapsar. Aceptó todas las condiciones, murmurando promesas atropelladas, pero Úrsula no se ablandó. «No quiero promesas, Andrzej», le dijo cortante, levantándose del sillón. «Quiero hechos. Y vas a tener que trabajar muy duro para que yo decida si te quiero en mi futuro». La primera sesión de terapia fue un calvario necesario. Sentados en el consultorio estéril de un terapeuta que no conocía su historial, la vergüenza de Andrzej era palpable. Estaba acostumbrado a ser el hombre exitoso que controla la sala, y allí se vio reducido a un marido que había fallado en lo básico. El terapeuta, un hombre perspicaz de mediana edad, no le permitió usar su encanto habitual ni sus desvíos retóricos. Por primera vez, Andrzej tuvo que sentarse y escuchar, realmente escuchar, el dolor que había causado. Úrsula habló de la soledad, del abandono emocional de años, y de cómo la humillación pública fue solo el síntoma final de una enfermedad larga. Ver a su mujer verbalizar su dolor con tanta elocuencia y sin lágrimas forzó a Andrzej a mirar su propio reflejo en un espejo que no le devolvía la imagen del gran hombre, sino la de un egoísta descuidado. En casa, la vida cotidiana se transformó en una especie de guerra fría, pero con fronteras claramente marcadas. Úrsula dejó de ser la sirvienta doméstica. Si Andrzej quería ropa limpia, tenía que aprender a usar la lavadora. Si quería cenar, tenía que cocinar o pedir comida. Úrsula dedicaba sus tardes y noches a pintar. El olor a guiso y limpieza que solía impregnar la casa fue reemplazado por el aroma punzante y vivo de la trementina y el óleo. Se encerraba en su nuevo estudio durante horas, poniendo música que a ella le gustaba. Jazz, fados, rock clásico, y no la televisión que él siempre imponía. Andrzej deambulaba por la casa como un espectro, sintiendo el vacío de los servicios que antes recibía automáticamente, dándose cuenta tardíamente de cuánto trabajo invisible hacía ella para sostener su comodidad. Paralelamente a su renacimiento artístico, Úrsula comenzó a brillar en su trabajo en la editorial. Liberada de la carga mental de gestionar la vida de un adulto funcional, canalizó esa energía en su carrera. Propuso la publicación de una autora joven y arriesgada que los directivos habían ignorado, defendiendo el proyecto con una pasión y una seguridad que sorprendió a sus jefes. El proyecto fue un éxito rotundo, y Úrsula recibió un reconocimiento público y una promoción que había merecido hacía años. Llegaba a casa con los ojos brillantes, llena de anécdotas y triunfos que no tenían nada que ver con Andrzej. Él, que siempre había tratado el trabajo de ella como un pasatiempo simpático, se encontró escuchando sus logros con una mezcla de admiración y envidia, dándose cuenta de que ella era una fuerza profesional por derecho propio. Sus pinturas comenzaron a evolucionar, reflejando su proceso interno. Los primeros lienzos eran caóticos, manchas oscuras de negros y rojos violentos que gritaban la ira reprimida de 3 décadas. Pero poco a poco, a medida que pasaban las semanas, la luz empezó a entrar en sus cuadros. Aparecieron azules vibrantes, amarillos solares, figuras abstractas que sugerían vuelo y liberación. Pintar se convirtió en su verdadera terapia, el lugar donde no tenía que ser la esposa de nadie, ni la madre de nadie, solo una creadora. A veces, Andrzej se quedaba parado en el marco de la puerta del estudio, observándola trabajar en silencio. La veía manchada de pintura, con el pelo suelto y una concentración feroz, y sentía que estaba viendo a una extraña, una mujer mucho más interesante y compleja de la que él creía conocer. El punto de inflexión definitivo llegó un martes cualquiera, cuando Úrsula anunció su decisión sobre las vacaciones. Durante años, habían ido a los mismos lugares aburridos que a Andrzej le gustaban, ignorando los deseos de ella. Esa noche, durante la cena, Úrsula dejó un folleto sobre la mesa. «En mayo me voy a Lisboa», dijo, con la misma naturalidad con la que se pide la sal.
Siempre he querido ir, ver los azulejos, escuchar fados en Alfama. Ya compré mi billete. No dijo vamos, dijo me voy. Andrzej se quedó con el tenedor en el aire, atónito. La exclusión fue deliberada. Ella estaba planeando un sueño sin él. El mensaje era claro. Mi felicidad ya no depende de tu presencia ni de tu aprobación. Si quieres ser parte de mi vida, tendrás que ganarte el billete. Ese gesto de independencia encendió una alarma de incendio en la mente de Andrzej. La posibilidad de perderla dejó de ser teórica para volverse inminente. La vio allí, sentada frente a él, más hermosa que en años, no por maquillaje o ropa, sino por la luz propia que irradiaba la autonomía. Se dio cuenta de que la vieja esposa, que él despreciaba, ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer que viajaba sola, que tenía éxito profesional y un mundo interior rico al que él no tenía acceso garantizado. El miedo a la soledad y, sorprendentemente, un redescubrimiento del deseo por esta nueva mujer inalcanzable cambiaron su actitud. El cazador que había buscado presas fáciles fuera de casa se dio cuenta de que el verdadero desafío y el verdadero premio estaba durmiendo en la habitación de invitados. La dinámica de poder se invirtió por completo. Andrzej comenzó a cortejarla, no con la arrogancia del marido que exige sus derechos, sino con la torpeza y el esfuerzo de un pretendiente que sabe que tiene las de perder. Empezó a dejarle notas en la cocina, compró flores que no eran de gasolinera sino sus favoritas, y un día, sorprendentemente, apareció con un libro sobre la historia de Portugal, intentando conectar con sus intereses. Úrsula recibía estos gestos con una cortesía distante, agradeciendo sin derretirse, manteniendo su corazón resguardado detrás de un muro de prudencia. No se lo iba a poner fácil. Disfrutaba de esta nueva etapa, donde ella era el centro de gravedad y él el satélite intentando recuperar su órbita. Por primera vez en la historia de su matrimonio, Andrzej estaba sudando para conseguir una sonrisa de ella. Las sesiones de terapia dejaron de ser un campo de batalla para convertirse en una sala de operaciones a corazón abierto. Con el paso de las semanas, la fachada defensiva de Andrzej se desmoronó, revelando no solo su egoísmo, sino una profunda inseguridad que había enmascarado con arrogancia. Úrsula escuchó, por primera vez, cómo él se sentía eclipsado por la fortaleza silenciosa de ella, cómo su infidelidad emocional no buscaba una mujer mejor, sino una que lo hiciera sentir superior, algo que Úrsula, con su competencia tranquila, ya no hacía. Escuchar esto fue doloroso, pero también desmitificador. Úrsula dejó de ver a su marido como un villano todopoderoso y comenzó a verlo como un hombre envejecido y asustado, lleno de fallos. No lo perdonó de inmediato. El perdón es un animal lento, pero la comprensión empezó a disolver el ácido del rencor, permitiendo que el aire circulara entre ellos. Llegó el día de la partida hacia Lisboa. La maleta estaba abierta sobre la cama, y la dinámica en la habitación era irreconocible comparada con viajes anteriores. Antes, Úrsula empacaba para los dos, revisando listas y doblando camisas. Ahora, ella empacaba solo lo suyo, eligiendo vestidos ligeros y coloridos que había comprado recientemente. Andrzej rondaba la habitación, no dando órdenes ni quejándose de la hora, sino preguntando tímidamente si ella llevaba el cargador, si necesitaba que la llevara al aeropuerto. Había una humildad nueva en sus gestos, una servidumbre voluntaria que buscaba expiar culpas pasadas. Cuando cerró la cremallera de su maleta, él la miró con una mezcla de tristeza y respeto, entendiendo que ella se iba a buscar una felicidad que él no había sabido darle, y que su regreso no estaba garantizado por contrato, sino que dependería de su voluntad. Úrsula aterrizó en Lisboa, y la ciudad la recibió con un abrazo de luz atlántica que contrastaba violentamente con el gris de Varsovia. El aire olía a sal, a pasteles de nata y a jacaranda. Al llegar a su pequeño apartamento alquilado en el barrio de Alfama, abrió las ventanas y sintió que sus pulmones se expandían hasta ocupar todo su tórax. Estaba sola en una ciudad extraña, a miles de kilómetros de sus obligaciones, de su marido y de su historia. Por primera vez en décadas, nadie esperaba nada de ella. No tenía que preparar la cena, ni escuchar quejas sobre el trabajo, ni mantener la compostura. Esa primera tarde, caminó por las callejuelas empedradas, perdiéndose deliberadamente, tocando los azulejos fríos de las fachadas, sintiéndose como una estudiante de 20 años que tiene la vida entera por delante,
descubriendo que la mujer aventurera que creía muerta solo estaba hibernando. Los días en Lisboa fueron una revelación sensorial y espiritual. Úrsula estableció una rutina propia. Desayunaba tarde en terrazas soleadas, pasaba las mañanas dibujando bocetos del río Tajo en su cuaderno y las tardes visitando museos o simplemente observando a la gente. Se dio cuenta con asombro de que no extrañaba a Andrzej de la manera desesperada que él temía. Lo extrañaba, sí, pero como se extraña un hábito, no como una necesidad vital para respirar. Descubrió que disfrutaba de su propia compañía, que era capaz de reírse sola con un camarero o de emocionarse hasta las lágrimas con un fado en una taberna oscura. Esa autosuficiencia fue el mayor golpe a la dependencia emocional que había arrastrado. Se sintió completa, sólida, una naranja entera que no necesitaba ninguna media mitad para rodar. Mientras tanto, en Varsovia, Andrzej vivía su propia transformación a través del silencio. La casa vacía se convirtió en un espejo implacable. Sin Úrsula para amortiguar la realidad, tuvo que enfrentarse a la logística de la vida diaria que siempre había despreciado. La ropa sucia se acumulaba, la nevera se vaciaba, el polvo se asentaba. Pero más allá de lo doméstico, lo que lo golpeó fue la ausencia de su calor humano. Se dio cuenta de que Úrsula no era solo la gerente de su hogar, sino su única amiga verdadera, la única persona con la que podía bajar la guardia. Pasó las noches mirando la televisión sin verla, esperando las videollamadas de ella como un náufrago espera una señal de humo. La arrogancia del hombre que puede tener a cualquiera se evaporó ante la realidad de un hombre que extrañaba la risa de su esposa. Las videollamadas nocturnas se convirtieron en el puente entre sus dos mundos. Úrsula, relajada y bronceada, le contaba sobre sus descubrimientos con un entusiasmo contagioso, y Andrzej la escuchaba con una atención reverencial que nunca antes había tenido. No hablaba de sí mismo, no interrumpía para contar sus problemas. Le hacía preguntas sobre los cuadros, sobre la comida, sobre sus sentimientos. Estaba aprendiendo a ser un espectador activo de la vida de ella, validando sus experiencias en lugar de minimizarlas. En esas conversaciones digitales, paradójicamente, lograron una intimidad que no habían tenido compartiendo la misma cama en años. Él empezó a enamorarse de nuevo, no de la esposa servicial, sino de esta mujer luminosa e independiente que le hablaba desde una pantalla a 3000 kilómetros de distancia. A mitad de la segunda semana, en un impulso nacido de esa nueva conexión, Úrsula tomó una decisión. No porque lo necesitara, sino porque quería compartir esa belleza con él, pero bajo sus propios términos. «Ven el fin de semana», le dijo durante una llamada, mientras miraba el atardecer sobre el puente 25 de abril. «Pero Andrzej, escucha bien. Vienes como mi acompañante. Yo decido qué hacemos, dónde comemos y a qué hora nos levantamos. No vienes a tomar el control, vienes a compartir mi viaje». La invitación fue un regalo y una prueba. Andrzej aceptó de inmediato, con la voz quebrada por la gratitud, comprando el primer billete disponible sin cuestionar ni una sola coma de las condiciones impuestas. Sabía que no era un derecho conyugal, sino un privilegio que debía honrar. El reencuentro en el aeropuerto de Lisboa tuvo una carga eléctrica diferente. Cuando Úrsula vio a Andrzej salir por la puerta de llegadas, lo notó más delgado, con una expresión de vulnerabilidad que lo hacía parecer más joven y a la vez más maduro. No hubo el abrazo posesivo de siempre. Él se acercó con cautela y la besó suavemente en la mejilla, esperando su señal. Úrsula, segura en su terreno, le sonrió y le tomó la mano, guiándolo hacia el taxi. Por primera vez, él se dejó llevar. No criticó el tráfico. No se quejó del calor. Se subió al coche y la miró con una admiración desnuda, como si no pudiera creer que esa mujer magnética fuera la misma a la que había ignorado durante años. El equilibrio de poder se había desplazado visiblemente. Ella era la capitana, él era el pasajero agradecido. El fin de semana fue una danza delicada de redescubrimiento. Úrsula lo llevó a sus lugares favoritos. Una pequeña tasca donde servían sardinas asadas, un mirador escondido, una tienda de azulejos antiguos. Andrzej, fiel a su promesa, no intentó imponer su voluntad. Comió lo que ella pidió, caminó al ritmo de ella y escuchó sus explicaciones sobre la historia de la ciudad con genuino interés. Hubo momentos de tensión, por supuesto, viejos hábitos que asomaban la cabeza,
Pero él se corregía rápido, temeroso de romper la magia frágil que habían creado. Caminando de la mano por las calles empinadas, Úrsula sintió algo que no sentía hacía décadas, que estaba con un compañero, no con un jefe. La ciudad, con su belleza decadente y resistente, parecía bendecir ese intento tardío de reconstrucción. La última noche en Lisboa, cenaron en un restaurante con vistas al río. El aire era cálido, y la luz de las velas suavizaba los rostros. No hablaron de la traición, ni de Natalia, ni del pasado doloroso. Hablaron del futuro. Úrsula le contó sobre sus ideas para nuevas series de pintura. Andrzej le habló de su deseo de reducir horas en la oficina para estar más en casa. Fue una conversación entre dos adultos que se están conociendo de nuevo. En ese ambiente, lejos de las rutinas tóxicas de Varsovia, Úrsula miró a su marido y vio, por fin, el esfuerzo real de cambio. No estaba arreglado del todo, pero estaba intentándolo con todas sus fuerzas. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Portugal, Úrsula se dio cuenta de que el amor no había muerto, solo había estado enterrado bajo toneladas de escombros, y que tal vez, solo tal vez, valía la pena el trabajo de desenterrarlo. El regreso a Varsovia marcó el verdadero inicio de la prueba de fuego. Lisboa había sido una burbuja de oxígeno, un paréntesis dorado, pero aterrizar en el aeropuerto Chopin bajo el cielo encapotado de Polonia traía consigo el peso de la rutina y los recuerdos de las viejas dinámicas. Sin embargo, al cruzar el umbral de su casa, Úrsula notó que el aire se sentía diferente, menos denso. No era porque los muebles hubieran cambiado, sino porque ella ya no entraba como la víctima que huyó, sino como la mujer que eligió volver. Andrzej, por su parte, entró con una cautela respetuosa, cargando las maletas sin esperar instrucciones, rompiendo el patrón histórico de llegar y sentarse a esperar ser servido. Esa primera noche no hubo cenas elaboradas por obligación. Pidieron comida tailandesa y la comieron en la cocina, hablando de la logística de la semana, no como amo y sirvienta, sino como dos socios gestionando una empresa común llamada matrimonio. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de disciplina consciente para no caer en los viejos surcos de comportamiento. Úrsula mantuvo sus límites con una firmeza serena. Las tardes de martes y jueves eran sagradas para su pintura, y la puerta cerrada de su estudio era una señal de no molestar, que Andrzej aprendió a respetar como si fuera una ley física. Él, a su vez, comenzó a asumir responsabilidades domésticas que antes consideraba trabajo de mujeres. Ver a Andrzej, un hombre que se jactaba de no saber dónde estaban los cubiertos, haciendo la compra en el supermercado con una lista escrita por él mismo, fue un cambio tectónico. No lo hacía con alegría desbordante. A veces refunfuñaba por lo bajo, pero lo hacía. Entendió que su incompetencia doméstica ya no era una excusa válida, sino una falta de respeto hacia el tiempo de su esposa, y que si quería conservarla, debía compartir la carga invisible del hogar. El desafío más grande, sin embargo, fue el reingreso en la vida social. Varsovia es una ciudad pequeña en ciertos círculos, y los rumores sobre la escena de la fiesta habían corrido como la pólvora. La primera invitación que aceptaron fue para una cena tranquila con una pareja amiga que no había estado presente esa noche. Pero la tensión era palpable. Úrsula se vistió con esmero, no con el azul conservador de antes, sino con una blusa de seda ocre que había comprado en Portugal y que iluminaba su rostro. Al entrar al restaurante, sostuvo la mirada de los conocidos, desafiando cualquier cuchicheo con una dignidad blindada. Andrzej no la soltó del brazo, no en un gesto de posesión, sino de soporte, manteniéndose físicamente cerca como una barrera protectora, enviando un mensaje claro a la sala. Estamos juntos, y quien se meta con ella, se mete conmigo. La prueba definitiva de lealtad llegó un mes después, cuando se toparon casualmente con Piotr, el amigo que había hecho la broma detonante aquella noche fatídica. El encuentro fue en el vestíbulo de un teatro. Piotr se acercó con esa confianza viscosa de quien cree que todo se olvida con el tiempo, intentando palmear la espalda de Andrzej y hacer un comentario jocoso sobre la tormenta pasada. Úrsula se tensó, esperando la risa cómplice de su marido, pero Andrzej se detuvo, le retiró la mano a su amigo con frialdad y lo miró con una seriedad mortal. No fue una tormenta, Piotr. Fue una estupidez mía que casi me cuesta la vida.
le dijo con voz seca y audible. Y francamente no tengo ganas de reír contigo hoy. Le dio la espalda y siguió caminando con Úrsula. Ese pequeño acto de rechazo público hacia su antiguo compinche valió más para Úrsula que 1000 ramos de flores. Fue la confirmación de que él había cambiado de bando. Mientras tanto, la carrera de Úrsula despegaba con una velocidad que sorprendía a todos, menos a ella misma. La confianza ganada al establecer límites en casa se filtró en su vida profesional. En la editorial, dejó de ser la empleada silenciosa que arreglaba los desastres de otros para convertirse en una voz de autoridad. Negoció contratos duros, rechazó manuscritos mediocres y lideró reuniones con una asertividad nueva. Andrzej tuvo que adaptarse a ser, en ocasiones, el esposo de Úrsula en eventos literarios. Al principio le costó. Su ego se revolvía al estar en un rincón sosteniendo una copa, mientras ella era el centro de atención. Pero en una de esas noches, al verla hablar apasionadamente sobre literatura frente a un auditorio, se dio cuenta de que su brillo no lo disminuía a él, sino que lo desafiaba a estar a su altura. Empezó a sentir un orgullo genuino, un sentimiento mucho más saludable y sostenible que la simple vanidad. La pintura dejó de ser un refugio para convertirse en un propósito. Úrsula había acumulado suficiente obra para plantearse una exposición. Sus cuadros, que narraban visualmente el viaje de la oscuridad opresiva de Varsovia a la luz liberadora de Lisboa, tenían una fuerza narrativa que conmovió al dueño de una pequeña galería en el barrio de Praga. Fijaron la fecha de la inauguración para noviembre, coincidiendo casi exactamente con el primer aniversario del incidente. Andrzej se involucró en el proceso, no como crítico ni como mecenas, sino como ayudante logístico. Cargó lienzos, ayudó a pintar las paredes de la galería y condujo la furgoneta. Verlo con ropa de trabajo, sudando y siguiendo las instrucciones de ella sobre dónde colocar cada cuadro, fue una sanación silenciosa para ambos. Él estaba ayudando a construir el escenario donde ella brillaría sola. La intimidad física entre ellos también tuvo que ser reconstruida desde los cimientos. Durante meses, durmieron en la misma cama pero sin tocarse, respetando el tiempo que el cuerpo de Úrsula necesitaba para dejar de rechazarlo. El acercamiento fue lento, torpe y honesto. No hubo fuegos artificiales de película porno, sino caricias tímidas y conversaciones en la oscuridad. Cuando finalmente volvieron a hacer el amor, no fue un acto de posesión ni de reconciliación frenética, sino un encuentro de reconocimiento. Andrzej, despojado de su arrogancia de conquistador, estuvo atento, presente, buscando conectar, en lugar de simplemente descargar. Úrsula, por su parte, no fingió ni se escondió. Se entregó porque quiso, porque su cuerpo volvió a confiar en esas manos que ahora sabían pedir permiso en lugar de exigir derechos. A pesar de los avances, no todo era perfecto. Hubo días malos, momentos en los que una palabra mal dicha o un tono de voz impaciente hacían saltar las alarmas de Úrsula, trayendo de vuelta el miedo y la desconfianza. En esas ocasiones, la diferencia radicaba en la reacción. Antes, Andrzej se habría puesto a la defensiva, o habría negado la realidad. «Estás loca, exageras». Ahora, cuando veía la sombra del dolor en los ojos de ella, se detenía, respiraba hondo, tragaba su orgullo y decía: «Lo siento, tienes razón, eso sonó mal». Aprendió que la confianza es un vaso roto, que se pega trozo a trozo. Se puede volver a usar, pero hay que tratarlo con un cuidado infinito, porque las grietas siguen ahí, recordándoles a ambos lo frágil que es lo que tienen. Un día, mientras caminaban por el centro, vieron a una mujer con un vestido rojo cruzando la calle. El color era idéntico al de aquella noche. Úrsula sintió un pinchazo instintivo en el estómago, un reflejo condicionado por el trauma. Miró de reojo a Andrzej. Él también la vio, pero en lugar de seguirla con la mirada o ponerse nervioso, simplemente apretó la mano de Úrsula con un poco más de fuerza y continuó hablándole sobre la reparación del coche, sin perder el hilo de la conversación ni el ritmo del paso. No le dio importancia a la mujer, ni a lo que representaba. Ese no evento, esa indiferencia genuina hacia el estímulo que antes lo habría hipnotizado, fue la prueba final de que el fantasma de la traición estaba perdiendo su poder, no porque lo hubieran olvidado, sino porque habían decidido que ya no era el protagonista de su historia. Al acercarse el 23 de noviembre, la fecha del aniversario, una extraña simetría se presentó.
Recibieron una invitación para una gala benéfica en el mismo edificio de la calle Neue Schwert, donde todo se había roto un año atrás. La primera reacción de Úrsula fue tirar la invitación a la basura. No necesitaba volver al escenario del crimen, pero luego lo pensó mejor. Había pasado un año de trabajo duro, de lágrimas, de terapia y de renacimiento. No volver significaba que el lugar todavía tenía poder sobre ella, que el miedo dictaba sus movimientos. Decidió que irían, no para demostrar nada a los demás, sino para cerrar el círculo ellos mismos. Irían a esa fiesta, pero esta vez entrarían bajo sus propias reglas, reescribiendo el final de esa escena maldita. Sería el examen final de su año de transformación. La noche del 23 de noviembre llegó con la misma lluvia fina y fría de hace un año, como si el clima estuviera desafiando a Úrsula a repetir la historia. Sin embargo, dentro de la casa, la atmósfera era radicalmente distinta. No había silencios tensos ni prisas indiferentes. Mientras Úrsula se preparaba frente al mismo espejo, ya no veía a una mujer tratando de esconderse, sino a alguien que ocupaba su espacio con deliberación. Andrzej entró en la habitación, no irrumpiendo, sino golpeando suavemente el marco de la puerta antes de pasar. Ya no llevaba esa aura de hombre importante que llega tarde, sino que traía una copa de vino para ella y se sentó en el borde de la cama, simplemente observándola arreglarse con una paciencia devota. El ritual de preparación, que antes era un acto solitario de blindaje, se convirtió en un momento de intimidad compartida, donde la presencia de él no restaba energía, sino que acompañaba en calma. Para esta noche, Úrsula descartó el azul marino conservador que había sido su uniforme de invisibilidad. Eligió un vestido de terciopelo verde esmeralda, de corte asimétrico y con una caída pesada y elegante, una prenda que no pedía disculpas por existir y que atrapaba la luz en lugar de huir de ella. Se puso unos pendientes largos que tintineaban suavemente al moverse, un sonido que anunciaba su presencia. Cuando se giró hacia Andrzej, él no soltó un comentario funcional como «Estás decente». Se quedó callado un momento, con los ojos brillando con una mezcla de orgullo y esa reverencia que se siente ante algo valioso que casi se ha perdido. «Estás espectacular, Úrsula», dijo con voz suave, y por primera vez en años, ella le creyó, no porque necesitara su validación para sentirse bella, sino porque reconoció la verdad en sus ojos. El trayecto en coche hacia la calle Neue Schwert fue la antítesis del viaje fúnebre del año anterior. Aunque la ciudad afuera seguía siendo un borrón de luces grises, dentro del vehículo había una calidez humana palpable. Andrzej conducía con una mano, pero la otra buscó la de Úrsula sobre la consola central, entrelazando sus dedos con fuerza, un ancla física contra los fantasmas del pasado. No encendieron la radio. Hablaron. Hablaron de los nervios de ella por la próxima exposición, de los planes para el invierno, de cosas triviales y profundas. Ese contacto físico constante, ese pulgar acariciando el dorso de su mano, fue un mensaje silencioso y continuo. No estás sola en esto. No voy a soltarte cuando entremos ahí. La seguridad de Úrsula no provenía de él, pero saber que tenía un aliado en el asiento del conductor hacía que el desafío fuera menos solitario. Al llegar al portal del antiguo edificio, una oleada de memoria física golpeó a Úrsula. Su cuerpo recordó la humillación antes que su mente, tensando los músculos del estómago y acelerando su corazón. Era el escenario del crimen emocional. Subir esas mismas escaleras de mármol se sintió como caminar contra un viento fuerte. Andrzej notó su vacilación en el primer escalón. No la empujó ni la apresuró. Se detuvo, se giró hacia ella y le ofreció el brazo, no como un bastón de mando, sino como un soporte. «¿Estás lista?», le preguntó en voz baja, dándole la opción real de dar media vuelta e irse a casa si ella quisiera. Ese simple acto de darle el control, de priorizar su bienestar sobre el compromiso social, fue lo que le dio a Úrsula el impulso final. «Vamos», dijo ella, tomando su brazo y levantando la barbilla. «Tengo una historia que reescribir». Entrar en el apartamento fue como cruzar un espejo hacia el pasado. El olor a perfume caro, el sonido del jazz suave y el tintineo de las copas eran idénticos. Por un segundo, Úrsula sintió el vértigo del déjà vu, esperando ver al fantasma de su yo pasado huyendo humillada hacia la puerta. Muchos de los invitados eran los mismos, rostros conocidos que habían sido testigos mudos de su degradación. Hubo un silencio momentáneo cuando entraron,
algunas miradas curiosas que buscaban grietas en la fachada de la pareja. Pero esta vez, Úrsula no se encogió. Entró con el vestido verde esmeralda, caminando erguida, mirando a la gente a los ojos con una sonrisa serena e inescrutable. No había vergüenza en su postura, solo una dignidad imperturbable que desarmó cualquier intento de chisme malicioso antes de que pudiera empezar. El comportamiento de Andrzej fue la pieza clave que cambió la dinámica de la noche. A diferencia de la vez anterior, no la soltó para irse a buscar adulación en un grupo de hombres, dejándola a la deriva. Se mantuvo a su lado, integrándola en cada conversación como una igual. Cuando alguien se acercaba a saludar, él no decía mi esposa, como quien presenta un accesorio. Decía, te presento a Úrsula, la artista de la que te hablé. La redefinía ante el mundo. Úrsula observó cómo él rechazaba sutilmente las oportunidades de ser el centro de atención para redirigir el foco hacia ella. No estaba actuando por miedo a un regaño. Lo hacía con la naturalidad de quien ha comprendido finalmente que el brillo de su pareja no opaca el suyo, sino que lo complementa. El momento de la verdad, la verdadera reescritura de la historia, ocurrió cerca de la chimenea, casi en el mismo metro cuadrado donde él había pronunciado la frase fatal. Un socio comercial, ajeno al drama del año anterior, le preguntó a Andrzej por sus próximas grandes inversiones, esperando oír sobre bienes raíces o bolsa. Andrzej sonrió. Miró a Úrsula con una calidez genuina y dijo en voz alta y clara, la mejor inversión que he hecho este año ha sido convencer a mi mujer de que no me deje y apoyarla para que monte su galería. Si quieren ver algo que realmente vale la pena, vayan a su inauguración la próxima semana. No fue una disculpa pública llorosa, fue algo mejor. Fue una validación pública de su valor, elevándola por encima de él mismo, frente a la misma audiencia que la vio caer. Úrsula miró a su alrededor y se dio cuenta de que el hechizo del lugar se había roto. Ese apartamento ya no era una cámara de tortura, era solo una habitación llena de gente bebiendo vino y hablando de trivialidades. El poder que ese recuerdo tenía sobre ella se evaporó, reemplazado por una sensación de aburrimiento ligero. Ya no necesitaba la aprobación de esas personas, ni siquiera necesitaba demostrarles nada. Su vida real, vibrante y colorida, estaba fuera de esas paredes, en su estudio, en su viaje a Lisboa, en su futuro. Apretó suavemente el brazo de Andrzej y le susurró, «Ya he visto suficiente. ¿Nos vamos?» Él asintió de inmediato, sin pedir 5 minutos más. Salieron juntos, no huyendo, sino retirándose porque tenían cosas mejores que hacer. La victoria no fue un grito, fue la indiferencia hacia lo que antes la lastimaba. Una semana después, la atmósfera en la galería del barrio de Praga era eléctrica, vibrante, el polo opuesto a la rigidez de la fiesta de la clase alta. Era la noche de la inauguración de Resurgir, la primera exposición individual de Úrsula. Las paredes de ladrillo visto estaban cubiertas con sus lienzos, explosiones de color que narraban su viaje emocional, desde los grises opresivos y geométricos del inicio, hasta los azules y amarillos fluidos y orgánicos del final. El lugar estaba lleno de gente diversa, jóvenes estudiantes de arte, vecinos del barrio, colegas de la editorial y, por supuesto, Ewa, que lloraba abiertamente de orgullo en un rincón. El aire olía a vino barato y a trementina, un perfume que a Úrsula le pareció más dulce que cualquier fragancia francesa. Úrsula estaba parada en el centro de la sala, con una copa en la mano, rodeada de desconocidos que comentaban su obra. Por primera vez en su vida adulta, no era la señora Stasiak, la esposa del empresario. Era Úrsula, la pintora. Escuchaba a la gente hablar de sus cuadros, interpretando su dolor y su esperanza, conectando con su experiencia humana a través del color. Sintió una validación que no dependía de ningún hombre, ni de su marido, ni de nadie más. Era una creadora. Andrzej estaba allí, por supuesto, pero se mantenía en un discreto segundo plano, sirviendo bebidas y guiando a la gente hacia el libro de visitas, feliz de ser el esposo de la artista, por una noche. Úrsula lo miró desde el otro lado de la sala y sintió una oleada de afecto, pero también de independencia absoluta. Lo quería allí, pero no lo necesitaba para estar allí. Y esa diferencia lo era todo. Cuando la última luz de la galería se apagó y la puerta de metal se cerró con un ruido sordo, Úrsula sintió un cansancio físico abrumador, pero era ese tipo de cansancio dulce que sigue a una victoria largamente peleada. Caminaron hacia el coche aparcado bajo la lluvia fina de Varsovia, y el silencio entre ellos era cómodo.
un espacio compartido donde no hacía falta rellenar los huecos con palabras vacías. Andrzej le abrió la puerta del coche, un gesto que había recuperado su significado original de cortesía y no de rutina. Mientras conducía de vuelta a casa, él rompió el silencio no para hablar de sí mismo, sino para comentar un detalle específico de uno de los cuadros, demostrando que realmente había mirado, que había intentado comprender el lenguaje mudo de su esposa. Úrsula recostó la cabeza en el asiento, cerrando los ojos, sintiendo que por primera vez en 30 años, el hombre a su lado no era un peso que debía arrastrar, sino un compañero que caminaba a su ritmo. Al llegar a casa, la sensación de entrar en el vestíbulo fue radicalmente distinta a la de aquella noche funesta un año atrás. La casa ya no se sentía vacía ni hostil, estaba impregnada de la nueva energía que ellos habían construido trabajosamente mes a mes. Úrsula subió al dormitorio y se situó frente al mismo espejo donde comenzó esta historia. Se quitó los pendientes largos y observó su reflejo. Las arrugas seguían ahí, el cabello gris seguía ahí, pero la mirada de la mujer que le devolvía la vista había cambiado por completo. Ya no había rastro de la esposa invisible que se encogía para no molestar. Vio a una mujer que había atravesado el fuego de la humillación pública y había salido forjada en acero. Una mujer que se gustaba a sí misma. Se quitó el maquillaje con suavidad, revelando su piel desnuda, sin miedo a ser vista tal cual era, porque sabía que su valor ya no dependía de la aprobación externa. Mientras se aplicaba la crema de noche, sus ojos se posaron en sus manos. En su dedo anular brillaban 2 anillos, uno junto al otro, contando 2 historias diferentes pero entrelazadas. Estaba la alianza de oro original, desgastada y opaca por 3 décadas de fricción, símbolo de un contrato antiguo, de los hijos criados y de las batallas perdidas, pero junto a ella resplandecía un anillo nuevo, moderno y con una piedra aguamarina que capturaba la luz de manera distinta. Úrsula rozó la piedra fría con el pulgar, y su mente viajó instantáneamente de vuelta a ese acantilado en Portugal, al momento preciso en que las reglas del juego cambiaron para siempre y donde el matrimonio dejó de ser una obligación para convertirse en una elección consciente y diaria. El recuerdo la transportó al Cabo da Roca, el punto más occidental de Europa, donde el viento del Atlántico golpeaba con una fuerza salvaje, despeinando su cabello y llenando sus oídos con el rugido del océano. Había sido durante su último día en Portugal. Andrzej estaba nervioso, una actitud extraña en un hombre que solía controlar salas de juntas. No la llevó a un restaurante de lujo, la llevó allí, al borde del continente, donde la tierra se acaba y solo queda la inmensidad. Allí, gritando un poco para hacerse oír sobre el viento, no se arrodilló, un gesto que habría sido teatral y falso, sino que se paró frente a ella, mirándola con una honestidad brutal, despojado de sus trajes caros y de sus defensas habituales. Parecía más pequeño ante la naturaleza, y por eso mismo, más real. Sacó una pequeña caja del bolsillo, pero antes de abrirla, dijo las palabras que Úrsula necesitaba escuchar para sanar la herida más profunda. No quiero borrar los últimos 30 años, Úrsula, porque eso sería borrar a nuestros hijos y lo bueno que tuvimos, pero quiero enterrar al hombre que te dio por sentada, le dijo, con los ojos húmedos por el viento y la emoción. Este anillo no es para renovar nuestros votos antiguos, es para proponer un contrato nuevo. Úsalo solo si quieres estar conmigo hoy, no por lo que prometimos hace décadas en una iglesia, sino por quien soy ahora. Quiero que me elijas cada mañana, y si algún día dejo de merecerte, quiero que te lo quites y te vayas. Le ofreció el anillo de agua marina, el color del mar que le había dado la libertad, simbolizando que su unión debía ser fluida y viva, no estática. Úrsula recordó que no dijo que sí de inmediato. Se tomó su tiempo, mirando el anillo, y luego mirando a Andrzej. Sintió el peso de la decisión. Podía haberlo dejado allí mismo, volver a Varsovia sola y empezar de cero. Tenía la fuerza y los medios para hacerlo, pero al mirar a ese hombre imperfecto, que estaba haciendo el esfuerzo titánico de cambiar sus patrones de toda una vida a los 60 años, sintió una punzada de amor. No el amor ciego de la juventud, sino un amor maduro, que ve las cicatrices y decide quedarse para curarlas. Acepto las condiciones, le dijo finalmente, tomando el anillo y deslizándolo en su dedo, junto al viejo. Pero recuerda, Andrzej, este anillo no es una cadena, es una llave,
Me quedo porque quiero, no porque deba. Ese fue el momento en que realmente se casaron de nuevo, bajo el cielo abierto, como dos adultos libres. De vuelta en el presente, la puerta del baño se abrió y Andrzej entró, sacándola de su ensoñación. La vio allí parada, tocando sus anillos, y entendió el viaje mental que ella acababa de hacer. Se acercó por detrás, pero no la abrazó con posesividad. Puso sus manos suavemente sobre los hombros de ella, mirándola a través del espejo. No dijeron nada. No hacía falta. La imagen de ambos en el cristal era la de dos supervivientes. Sus cuerpos habían envejecido, la gravedad hacía su trabajo, pero había una dignidad en esa escena doméstica que valía más que cualquier pasión adolescente. Andrzej besó la coronilla de su cabeza, un gesto de respeto y ternura infinita, y se fue a la cama, dejándole su espacio, sabiendo que ella iría cuando estuviera lista. Úrsula se metió en la cama minutos después, sintiendo el calor del cuerpo de su marido bajo el edredón. Pensó en el concepto de perdón. Se dio cuenta de que perdonar no significaba olvidar la humillación de la fiesta, ni borrar el dolor de la traición. Esas cosas formaban parte de su historia, como las grietas en un jarrón reparado con la técnica japonesa del kintsugi, donde el oro resalta la rotura en lugar de esconderla. Perdonar significaba decidir que el futuro tenía más peso que el pasado. Significaba aceptar que Andrzej nunca sería perfecto, que tendría días egoístas, pero que ahora ella tenía las herramientas y la voz para detenerlo antes de que el daño fuera irreversible. No era un final de cuento de hadas, era un final humano, complejo y profundamente satisfactorio. Antes de cerrar los ojos, Úrsula miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Pensó en Natalia, la mujer del vestido rojo, y se sorprendió al no sentir odio, sino una extraña indiferencia, casi gratitud. Sin esa crueldad, sin ese momento de colapso total, ella seguiría siendo la mujer invisible, sirviendo café y muriendo lentamente por dentro. El dolor había sido el catalizador necesario para su despertar. Se había salvado a sí misma. El matrimonio sobrevivió como un efecto secundario de su propia salvación, no como el objetivo principal. Ahora sabía que si mañana todo se derrumbaba de nuevo, ella estaría bien. Tenía su arte, tenía su dignidad y tenía la certeza inquebrantable de su propia fortaleza. A la mañana siguiente, la luz del sol de invierno entró nítida por las cortinas. Úrsula se despertó antes que Andrzej. Se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina a prepararse un café. Mientras el aroma llenaba la habitación, se sentó frente a un lienzo en blanco que había traído de la galería, planeando su próxima obra. Escuchó los pasos de Andrzej bajando las escaleras. Él entró en la cocina, despeinado y con cara de sueño. Le dio un beso en la mejilla y, sin que ella tuviera que pedirlo, empezó a preparar el desayuno para los dos. Úrsula sonrió, tomó un sorbo de su café y miró el lienzo. La vida era un cuadro complejo, lleno de manchas oscuras y luces brillantes, y por fin, después de tantos años, el pincel estaba firme en su mano. Había recuperado los colores, y con ellos se había recuperado a sí misma.